uno siempre dice que fuera de la política no hay salvación, porque la política, quieran o no, compromete todos los actos de la vida de una persona, hasta la alimentación, que es tan fundamental, como en el caso de la carne, que es uno de los elementos nutricionales más importantes para el desarrollo humano. Así que nosotros por eso queremos decir que la parte gremial en estos momentos tiene que hacer mucha fuerza, o no, por crear la nutrición para los cerdos en Colombia, es decir, vamos a fomentar los cultivos, o qué se va a hacer ahí, porque no se puede seguir importando el maíz y el sorgo a los costos que están, y sobre los costos de esos que están, pues están obviamente los fertilizantes y demás agroquímicos. Bueno, Leonel, usted toca un tema bien importante. Mire, la política es como el fútbol, quien no la hace la padece. Yo sí convoco al pueblo colombiano a que hagamos política, pero política sana, no politiquería, clientelismo y corrupción. Aristóteles concebía la política como la forma de servir, de servirle. Aquí lo contrario que ha hecho mucha gente es servirse de la política. Nosotros concebimos la política en términos de llegar a acceder a espacios de poder para ayudarle al pueblo colombiano. Y de acuerdo a su pregunta, creo que es fundamental nosotros, que estamos metiéndole muy duro al gremio porcícola, es fundamental tener una interlocución permanente con el gobierno nacional. Por ejemplo, mire, Colombia necesita hacer una reforma agraria integral que nunca la ha hecho. ¿Para qué? Para llevar el capitalismo social al campo. Colombia puede ser una potencia mundial en producción de alimentos porque tenemos todos los climas, tenemos ríos, riego, luminosidad, biodiversidad, tenemos absolutamente todo. Como ningún país. Como ningún país, y no lo aprovechamos, porque desgraciadamente no hemos tomado unas políticas correctas. O explíqueme usted cómo la clase política colombiana permitió acabar con los ferrocarriles, que es el transporte más importante en el mundo. Dígame cómo acabaron con el transporte fluvial, dígame cómo hemos impedido, el maíz es autóctono de Colombia, mire, o importándolo absolutamente todo. Entonces nosotros necesitamos organizarnos, juntarnos, empresarios. Mire, yo siempre coloco como modelo en Colombia, en el sector agropecuario, a la Facenda. Esa es una fórmula para llevar el capitalismo social al campo. Aquí no puede ser que sigamos teniendo una res por 10 hectáreas. En mi granja yo tengo 10 reses por 1 hectárea. Y eso es lo que queremos llevarle a Colombia, a decirle: llevemos el capitalismo social, apoyemos a los empresarios, apoyemos a los campesinos. Nuestros campesinos, Leonel, son unos héroes, son unos patriotas, son unos berracos que en medio de las dificultades, de la adversidad, todavía están en el campo produciendo y tratando de construir en Colombia un país que se parezca a lo que anhelamos, a lo que soñamos, a lo que ilusionamos. Ese es el esfuerzo que hay que hacer. Usted se imagina que ni en la Constitución aparece que los campesinos sean sujetos de derechos. Entonces, por eso este programa de la tierra, los animales y el hombre, que reivindica a los animales, que reivindica al hombre como hacedor de la nueva historia, es algo para rescatar y llamar la atención en términos de lo que tenemos que hacer en Colombia para convertirlo en una despensa mundial para garantizar la soberanía alimentaria. Bueno, estamos hablando con un hombre que es líder gremial de la porcicultura en Colombia, puesto que pertenece a la asociación y es dirigente de Por Colombia. Además, es un hombre que se ha curtido como empresario del campo, porque vamos a visitar su granja, donde no solamente hay ganado y se busca eficiencia en la producción de carne en el ganado, sino también en la granja porcícola que posee nuestro amigo Augusto Osorno Gil, quien ha sido además diputado, quien ha sido dirigente, es viceministro de Ambiente y Aguas. Es un hombre que ha estado preparado y que precisamente queríamos hablar con él sobre esto que en estos momentos está tocando el bolsillo, pero con mucha dificultad, que es los altos costos de la carne, una de las proteínas fundamentales en la nutrición humana. Vea, Leonel, yo quiero tocar un punto bien importante. Mire, el consumo per cápita de la carne de cerdo hace 10 años lo teníamos en 4 kilos. Terminamos ahora el 31 de diciembre del 2022 en 13 kilos. En un año aumentamos el consumo per cápita a 1 kilo. ¿Por qué? Por el esfuerzo que estamos haciendo los porcicultores con nuestra asociación a la cabeza.
Uno. Dos, porque estamos trabajando eficientemente, bien. Y tercero, porque estamos contando con todos los porcicultores de Colombia, llevándoles permanentemente nuevas tecnologías, capacitaciones, pero sobre todo, honestidad. En Colombia tenemos que recuperar la honestidad de los gremios en términos de la ejecución de los recursos. En Colombia hay 18 fondos para fiscales y yo me siento orgulloso de nosotros tener este fondo para fiscal, el Fondo Nacional de la Porcicultura, que es el tercero del país, haciendo maravillas con nuestros porcicultores. Esa es una de las razones por las cuales el precio de la carne de cerdo no ha aumentado como han aumentado los otros. Y en segundo lugar, porque es una proteína nutritiva, saludable, higiénica y en unas condiciones extraordinarias para que el pueblo colombiano la consuma con toda tranquilidad. Por eso, y vea una cosa que se me olvidaba, con el sacrificio ilegal que hay en Colombia, sacrificio ilegal, que es más o menos de un 30%, el consumo per cápita estaría en 17 kilos, casi igual al consumo de la carne de res. Lo cual es un éxito que ha logrado precisamente la Asociación de Porcicultores de Colombia, porque ha tratado de hacer precisamente un equilibrio y una buena administración de los fondos, de que esos fondos se distribuyan realmente entre los productores y sobre todo en algo muy importante que es la salud animal, porque antes se tenían estos picos tan difíciles en la porcicultura, en los precios de la carne, muchas veces dado por las pestes y por las dificultades en el mantenimiento de las granjas a nivel, digamos, de su salud. Sí, hoy el estatus sanitario a nivel de la porcicultura es uno de los, digamos, de los ejes principales de nuestra actividad gremial. Hoy tenemos una amenaza muy grande, que es que se nos venga la peste porcina africana. Hemos hablado con el gobierno nacional, sobre todo en el control en los aeropuertos. Aquí hemos logrado, hoy tenemos en el territorio nacional erradicada la peste porcina clásica, más o menos en el 85% del territorio, lo cual es un logro muy importante. Hoy también le estamos trabajando sobre otra enfermedad que se llama PIRS, Síndrome Reproductivo Respiratorio Porcino, que vamos avanzando y trabajando en nuestra asociación. Pero sí quiero llamar la atención del gobierno nacional, del ICA y del pueblo colombiano a que nos ayude, a que no se nos vaya a meter esa enfermedad que es mortal. En China acabó casi con el 30% de la porcicultura en China, en Centroamérica, sobre todo en República Dominicana y otros países, de tal forma que sí quiero llamar la atención sobre esto para que nos ayuden en los aeropuertos a evitar que esta enfermedad mortal. ¿Cómo puede ingresar por los aeropuertos? ¿Con la carne? Claro, con gente que traiga carne, embutidos, alimento de otro país, se nos puede meter acá en el país. Y ahí quiero llamar la atención también. Mire, el ICA, que es el Instituto Colombiano Agropecuario, que es el encargado de mantener la sanidad agraria y animal, necesitamos que el gobierno nacional le meta mano al ICA. El ICA hoy está en una situación, yo diría, de marginalidad, en mal estado, en malas condiciones y con falta de presupuesto. Queremos que el gobierno del cambio entienda que si no transformamos el ICA en una entidad, la saneamos de la politiquería y el clientelismo. Uno, dos, le damos los recursos necesarios para mantener el estatus sanitario en Colombia, no podíamos hablar de Colombia como una potencia mundial en producción de alimentos.